Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Yo un poco nerviosa, la verdad. Es mi segunda vez en un escenario. La primera tenía 18 años y me presenté a un concurso de talentos y me recomendaron que me hiciera científica. Así que aquí estoy. ¿Habéis ido al cine últimamente? Yo sí. Y la película del Joker me ha encantado. La verdad es que Joaquín Phoenix lo borda. Pero sobre todo me ha gustado porque trata sobre el tema del que os voy a hablar yo hoy. El nacimiento de un supervillano que amenaza la seguridad mundial. Hoy ese supervillano son las bacterias patógenas resistentes a muchos antibióticos, las superbacterias. Si ponemos la historia de la Tierra en las 24 horas del día, diríamos que las bacterias aparecieron entre las 3 y las 4 de la mañana. Homo sapiens, más o menos a las 23:59. Aunque la verdad, yo cada vez que miro alrededor y veo el desastre ecológico que tenemos organizado, hasta me parece pronto. Bueno, las bacterias, como digo, llevan muchísimo tiempo en el planeta y eso les ha permitido evolucionar y adaptarse a prácticamente a todos los sitios que podemos encontrar en el planeta. Lugares extremos y lugares muy contaminados donde parecería que la vida no es posible. Y a nosotros también nos han colonizado. Somos más del 70% células bacterianas. Pero aquí en Asturias sabéis que las bacterias son buenas y no tenemos más que ver cuánto queso rico hay aquí. Y también el año pasado os dijeron que un buen chute de buenas bacterias nos libra de infecciones tan difíciles como la de Clostridium difficile. Pero no hay que irse a la peste de hace no sé cuánto, que ya sabemos que diezmó la población. Cualquier pequeña infección hace no tanto nos podía matar. Y por eso, durante mucho tiempo, se estuvo buscando la manera de combatir y de curar las enfermedades infecciosas. Y en eso estaba Fleming cuando en el verano de 1928 decidió que ya había trabajado suficiente y que se iba de vacaciones. Y que todo ese montón de placas Petri que tenía ahí, ya las limpiaría a la vuelta. Bueno, los científicos también somos humanos. ¿Y quién nos ha dejado la pila de platos de la cena para el día siguiente? La única diferencia es que a nosotros al día siguiente nadie nos da el Nobel, y a él sí. Llegó de vacaciones y sorprendentemente las bacterias no habían crecido. Le petó la cabeza, no sabía qué hacer. Se puso a mirar y de repente se dio cuenta que en el laboratorio de abajo trabajaban con un hongo que se llamaba Penicillium notatum y que probablemente había llegado a su laboratorio, había producido una sustancia que él llamó penicilina, no se volvió loco y ahí empezó la historia de los antibióticos. A partir de ese momento, todos los científicos anduvieron locos buscando frutas podridas por todas partes, a ver cuánto penicillium encontraban para tener suficiente cantidad para poder curar. Pasaron 10 años, ya a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, cuando en un laboratorio de Estados Unidos, una chica que trabajaba allí subió con un melón totalmente podrido. Descubrieron entonces que esa cepa de penicillium producía penicilina en grandes cantidades. Y a partir de ahí se pudo aplicar la penicilina y otros antibióticos para curar enfermedades infecciosas. Pero ya es triste la ciencia. Esta chica, que se llamaba Mary Hunt, ha pasado a la historia como Mary la Mohosa.
No sé vosotros, pero yo no pienso donar el cuerpo a la ciencia, a ver qué mote me ponen. La cuestión está que a partir de ese momento empezamos a utilizar los antibióticos en medicina, en veterinaria, a veces bien, a veces no tan bien, y muchas veces, por desgracia, para fines más lucrativos que no eran medicina y veterinaria. Todo eso hizo que Gotham se convirtiera en un lugar hostil para las bacterias y, por lo tanto, tenían que defenderse. ¿Cómo se defienden las bacterias de los antibióticos? Tienen en su genoma, que es eso que veis ahí en la parte de arriba, dentro de ese cuadradito, tienen en su genoma genes de resistencia. Esos genes les ayudan a poder sobrevivir cuando hay antibióticos en el entorno. Y además pueden pasar esos genes de bacterias madre a bacterias hija. Y así las bacterias hijas heredan también esos genes y también son resistentes. Pero eso no es la única manera que tienen las bacterias de hacerse resistentes. También, además de su genoma, las bacterias tienen unas moléculas de ADN circulares y pequeñitas, que las tenéis ahí arriba en la imagen, y en esas moléculas de ADN, que nosotros llamamos plásmidos conjugativos, hay muchos genes que no son imprescindibles para la bacteria, pero que le vienen muy bien. Son los genes de para por si acaso. Dentro de esos genes están los genes de resistencia, que las bacterias pueden utilizar cuando hay muchos antibióticos en el entorno. Y además, esos plásmidos pueden pasar de una bacteria adulta a otra bacteria adulta. Y cuando eso ocurre, la bacteria que recibe el plásmido también se hace resistente. Y no solo eso, esa bacteria puede a su vez pasar ese plásmido a otra bacteria y así sucesivamente. A ese proceso los científicos lo llamamos conjugación bacteriana o sexo bacteriano, porque es el intercambio de genes entre dos individuos adultos. Así que, como veis aquí, a diferencia de lo que pasaba con las enzimas de Nuria, a las bacterias son muy modernas y sí les gusta el poliamor. Además de eso, a las bacterias les gusta vivir en comunidad. Y cuando viven juntas, tienen todos esos genes de por si acaso en todos esos plásmidos conjugativos para podérselos pasar de unas a otras. Y a ese conjunto de genes que la comunidad bacteriana tiene para poder compartir, le llamamos supergenoma. Como veis, como para escribir un cómic. Acordaros que os he dicho antes que las bacterias han colonizado todo el planeta. Y aquí lo que veis es que las bacterias no patógenas, por ejemplo, que hay muchas, pueden tener plásmidos conjugativos y ser resistentes, pero son no patógenas, no nos hacen mucho daño, no nos hacen daño. Esas bacterias no patógenas pueden estar en entornos naturales, pero también pueden estar en entornos urbanos, estos que veis aquí. Y cuando esas bacterias no patógenas, pero resistentes a antibióticos, llegan a ponerse en contacto con otras bacterias, las patógenas, las que nos causan enfermedades, se ponen a conjugar como locas y lo que ocurre es que las bacterias patógenas adquieren genes de resistencia y se hacen resistentes a unos cuantos o a muchos antibióticos. Y de esto no nos libramos nadie, porque incluso los más pulcros pueden tener un perrito al que le dan muchos besitos. Y a los perritos lo que más les gusta es ir olisqueando pastelitos de chocolate que hay por la calle. Por lo tanto, es inevitable
estar en contacto con bacterias patógenas o no patógenas, que tengan resistencias o no. El problema en todo esto es que el aumento de antibióticos mal utilizados y en grandes cantidades ha obligado a las bacterias a desarrollar y a proliferar en estas estrategias. Y así surgen las superbacterias, que son bacterias patógenas multiresistentes o incluso panresistentes. De estas últimas hay pocas, pero cuando están no hay con qué matarlas. Y esto no es nuevo. La Organización Mundial de la Salud ya nos lo advertía hace mucho tiempo. Pero hoy en día nos sigue diciendo que si no ponemos remedio, en 2050 este problema causará más muertes que el cáncer. Así que aquí estamos, las científicas, los científicos, las becarias, los becarios, todos intentando aprender cómo funcionan estos supervillanos para poder encontrar soluciones y poner fin o por lo menos paliar este problema. Pero esa no es nuestra única pelea. Tenemos que luchar también contra la precariedad de la ciencia. Hay muy poco dinero y muy pocos recursos y mucho por hacer. Por eso muchos de nosotros, un viernes por la tarde, venimos a sitios como este a contaros de qué va esto de las superbacterias y también de qué va esto de la ciencia. Y por eso ahora creo que vosotros y nosotros podremos pedir a los alcaldes de Gotham que inviertan más en ciencia. Muchas gracias.